Pues abren sus Biblias, hermanos, en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6. Estamos en el versículo 4. En cierta familia era costumbre hacer un culto familiar alrededor de la mesa durante el desayuno. Y una mañana el padre buscó el capítulo 6 de Efesios. Esa mañana todo parecía bien para él, para reforzar su autoridad paterna. Pues leyó el versículo 1 de capítulo 6, lo cual dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. El hijo de 13 años estaba a la mesa y el papá dijo, no queriendo perder una oportunidad buena, dijo: hijo, es un buen versículo, pues hay que escucharlo otra vez. Y regresó a leerlo otra vez. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Y prosiguió la lectura cayendo en el versículo siguiente, el versículo 4. Y dice así: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces el muchacho de 13, sin pestañear ni sonreírse, dijo: papá, ese es un buen texto, léalo otra vez. Hermanos, a mí me parece que eso es exactamente lo que había pasado en los últimos estudios que hemos tenido desde el capítulo 5 que venimos leyendo acerca de la sujeción de la mujer en el versículo 22 de capítulo 5. Pues los varones así bien a gustos en esa predicación y ya ves, mujer, ya ves lo que debes hacer. Y luego la siguiente semana, en versículo 25 de Efesios, capítulo 5, versículo 25, que dice: el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y entregó a su vida por ella. Y la mujer está ahí, pues ya ves varón, lo que debe hacer. Y luego llegando a capítulo 6, versículo 1, pues hijos, obedeced a los padres, y los padres, los dos están, ya ven hijos, ya ven lo que deben hacer. Hermanos, eso no debe de ser la actitud nuestra. Nosotros cuando llegamos a un texto, cuando llegamos a un pasaje, debemos pensar primeramente en nosotros mismos. Entonces, yo antes de todo quiero decirles a ustedes que yo estoy predicando a mí mismo en este momento. No estoy pensando en nadie aquí, no estoy pensando en algún padre aquí, estoy predicando a mí mismo. ¿Por qué? Porque dice aquí: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y es mi deseo de poder cumplir este versículo en mi vida, y yo espero que esté para usted también. En una encuesta secular que tomaron los Estados Unidos hace unos 2-3 años, hicieron la pregunta a la gente, y no sé cuánta gente preguntaron. Muchas veces es más de 1,000 personas, 2,000, hasta 10,000 personas que pregunten en las encuestas. Y preguntaron a la gente, y era gente que no estaba casada. Esas personas no estaban casadas. La pregunta era: ¿quieres casarte un día? ¿Tienes deseo de casarte un día? 54% de esas personas dijeron que no quiero casarme. Nada más 46% de las personas decían: sí, yo quiero casarme un día. Después, la siguiente pregunta fue así: ¿es un matrimonio ideal un padre que provee las necesidades y una madre que cuida el hogar y cría a los hijos? O más bien, la pregunta era: ¿es el matrimonio ideal un padre y una madre que crían a los hijos bien?
70% de la gente dijo que no. Eso no es un matrimonio ideal. Nada más 30% de las personas decían, sí, es un matrimonio ideal. Hermanos, nuestra cultura se había desviado completamente de la palabra de Dios, completamente de las normas que Dios nos ha dado como familia. Desde Génesis, cuando instituyó el matrimonio Dios, lo instituyó con un hombre y una mujer. Y les dio las instrucciones, el mandamiento de multiplicarse en gran manera. Y luego llegamos a Deuteronomio. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio 6. Es nada más como introducción. Quiero introducir pues esa familia que Dios ha establecido desde el principio. Entonces, el padre, la madre, los hijos. Y en este Deuteronomio 6, Dios les da instrucciones al pueblo de Israel que también son para nosotros hoy en día. Deuteronomio 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, Dios nos ha dado a nosotros como padres la tarea, la responsabilidad, pues el mandato de instruir, de entrenar, de guiar, de enseñar, de criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y yo les digo en esta mañana que estamos fallando grandemente. Nada más podemos ver la cultura a nuestro alrededor y podemos ver dónde hemos fallado. Pero hermanos, les digo también, tenemos que buscar nada más aquí de dentro, y hemos fallado nosotros. Algunos hemos fallado, bueno, la mayoría, todos hemos fallado en algunos puntos en ese sentido. Dios dice aquí, ¿cuándo debemos instruir a nuestros hijos? Pues siempre, todo el tiempo, acostando, levantando, caminando, dormir. Bueno, todo el tiempo debemos de estar enseñando a nuestros hijos. Dentro de la iglesia hoy en día, muchas veces hemos dejado esa tarea al pastor, a la iglesia, a un maestro. Pues nada más lo hemos dejado para una hora el domingo y a lo mejor una hora el miércoles. Y así es la instrucción que reciben nuestros hijos. Pero Dios está bien claro aquí cuando Él dice que todo el tiempo nosotros como padres tenemos esta responsabilidad. Ahora, regresamos a Efesios. Ya hemos visto, ya hemos hablado, ya hemos escudriñado las escrituras acerca de la sujeción de la mujer, de la esposa al esposo, la sujeción del esposo a Cristo, la sujeción de los niños hacia los padres. Pero desde que pecaron Adán y Eva, la sujeción no ha sido parte de la naturaleza humana. Pero aquí en Efesios el apóstol Pablo nos ha dado la clave para poder vivir en sujeción los unos a los otros. Y ya hemos hablado un poquito, versículo 18 de capítulo 5 es la clave principal. 5:18 dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Todas las predicaciones que hemos dado nosotros desde el versículo 18 hasta
terminar el capítulo, vamos a estar hablando de la llenura del Espíritu Santo. De solamente a través de esa llenura del Espíritu Santo podemos nosotros cumplir con los mandamientos que Pablo nos da, las ordenanzas que Dios nos da aquí. El vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Un comentarista dijo: el tema de la crianza y disciplina de los hijos es algo que nos cuesta entender, especialmente porque estamos muy condicionados por la cultura en la cual vivimos. En muchos ámbitos educativos se ha quitado cualquier tipo de la disciplina hacia los estudiantes porque se considera que el daño emocional de una disciplina impuesta es irreparable. Y hermanos, nosotros como iglesia, hoy en día, influenciados por esta filosofía humanista, muchos padres cristianos han claudicado frente a la responsabilidad de disciplinar a sus hijos para criarlos en el temor de Dios. Y por el otro lado, en nuestra cultura latina, la cultura aquí, no es inusual encontrarnos con padres que son exageradamente violentos en la forma de disciplinar a sus hijos, usando el momento de la disciplina para descargar frustraciones e ira acumulada. Tenemos que entender poquito de la cultura en que está dirigiendo Pablo esa carta. En la cultura romana, ellos tenían una palabra legal, una ley que se llamaba patria potestas. Patria potestas, lo que significa poder del Padre. El poder del Padre. El padre romano tenía poder absoluto sobre sus hijos y su familia. Podía vender como esclavo uno de sus hijos. Podía vender como esclavo su esposa. Podía matar cualquier miembro de su familia sin consecuencia. Ellos tenían todo derecho de hacer lo que querían sin consecuencia alguna. Y esa es la actitud en la cual Pablo enfrenta aquí. Y yo temo hoy en día que los padres también en nuestra cultura pues hemos tomado esa postura de poder absoluta. Pues ya no llegamos a matar a nuestros hijos, pues a lo mejor, pero con las palabras, con las acciones, con nuestras actitudes, pues estamos haciendo lo mismo, hermanos. Aquí Pablo nos da dos mandatos. El primero en una forma negativa y el segundo en una forma positiva. Ahora empieza él dice padres. Él dice padres, incluyendo también a las madres. No solamente es el papá, es la mamá también. Entonces Pablo se especifica a los padres como la fuente de autoridad. Los papás en relación con sus hijos son más propensos a la pasión que las mamás, cuya falta es más bien la tolerancia excesiva, ¿no? A veces las mamás. Y la sumisión del hijo a los padres implica que ellos tienen autoridad, que los padres tienen autoridad. Sin embargo, aquí Pablo enfatiza las limitaciones de esa autoridad. Cuando él dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es interesante porque no hay muchos versículos en la Biblia que hablan a los padres. Casi no existen instrucciones para nosotros como padres a cómo criar a nuestros hijos. Son pocos los versículos. Entonces es muy interesante que Pablo, en uno de los únicos pasajes que hay, uno de los únicos versículos que hay, él empieza con ese mandato de no provocáis
a sus hijos a la ira. ¿Por qué? ¿Por qué? Con solamente 2 frases aquí, ¿por qué empieza así? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que podemos entender? El no provocar a nuestros hijos, es decir, no los irritéis con mandamientos humillantes, culpándolos sin razón o teniendo un temperamento inconstante. Colosenses 3:21, no tiene que buscarlo, pero Colosenses 3:21 dice de esa forma: no exasperéis a vuestros hijos para que no se hagan de poco ánimo. No exasperéis a vuestros hijos para que no se hagan de poco ánimo. Entonces, no provoquéis a nuestros hijos a la ira, pues incluye las ideas de irritar y frustrar a los hijos. Y el uso arbitrario, irracional e inconsiderado de la autoridad desanima, frustra y causa resentimiento en el hijo. Los padres los frustran cuando solo ven las faltas de ellos o cuando tienen otras prioridades en su vida y no les dediquen tiempo. También por el perpetuo criticar de los padres, los hijos son desanimados. ¿No es así, hijos? A veces, yo me acuerdo cuando tenía 8, 10, 12, 13 y mi papá me criticaba o mi papá me hablaba así, pues me desanimaba. ¿Sí? Y a veces pues llegué hasta la ira contra él. Me provocó a la ira y eso dice la palabra de Dios que no debemos hacerlo. Y hermanos, mi papá era un cristiano, mi papá era un pastor, mi papá era un buen varón, un buen padre. Entonces, esto puede pasar a todos nosotros. El espíritu deprimido es fatal para la juventud. Entonces, ¿cuáles son algunas otras maneras en que provocamos la ira o el desánimo en nuestros hijos? Voy a darles algunas maneras. Una manera es protegiéndoles excesivamente. No dejando que tomen algunas decisiones propias. Ahora, un niño de 2 años a lo mejor pues no va a tomar sus propias decisiones, pero una jovencita, un joven de 12, 13 años tiene que aprender a veces por sí mismo. Ahora, no digo que debes dejar a tu niña en la calle siempre pues ahí sin pensar en lo que ella va a hacer. Pero tenemos que darles oportunidades también y responsabilidades para que ellos puedan aprender por sí mismos. Tú no eres Dios en sus vidas, tú eres papá. No eres Dios en sus vidas. Otra manera es el favoritismo. Pues eso pasa muchas veces. Pues, bueno, cuando hay 2, 3, 4 niños, a veces pasa así, ¿no? ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué siempre actúas así? Tu hermana no, nunca. No, hermanos. No debemos poner uno contra otro en los hijos. Es el favoritismo. Otra manera que provocamos la ira o el desánimo es faltando paciencia con ellos o exigiendo demasiado de ellos. Voy a hablar a los padres en este momento. Su hija de 13, su hija de 10, su hija de 15 no es su esposa, es su hija. Dios no le dio hijos y hijas para ser esclavos, para mandarles siempre. ¿Sí me explico? Tenemos que, en el amor de Cristo, con un espíritu de mansedumbre y humildad, tenemos que guiar a nuestros hijos. Otra manera es hablando de una manera descuidada, fuerte y brusca con nuestros hijos en vez de hablar con cuidado y con amor. Pues yo creo que todos hemos fallado como padres en eso, ¿no?
de hablar de una forma que no debemos hablar. Amenazándoles y acosándoles constantemente, siendo excesivamente severos en los castigos, mandándoles hacer lo correcto sin que nosotros mismos lo practiquemos. Eso, hermanos, la hipocresía mata la fe en los hijos, mata el deseo de obedecer en los hijos, la hipocresía. Si yo no estoy dispuesto a seguir a Dios en alguna cosa, pero le mando a mi hijo, a mi hija a cumplir, por ejemplo, si yo les enseño a mis hijos que no deben mentir, pero yo no tengo integridad como papá, ¿ustedes padres piensan que sus hijos no entienden el asunto? ¿Que no entienden que usted no tiene integridad? Entonces nosotros debemos poner el ejemplo. No somos perfectos, no podemos ser perfectos, pero tenemos que cumplir nosotros primero. Otra manera en que provocamos a nuestros hijos es nunca sacrificar nuestros deseos por los de ellos. Cuando trabajaba yo antes y tenía un trabajo de 8 a las 6, llegaba a la casa a veces cansado. Y mis hijas tenían 4 y 5 años, 4 y 6 años, 3 y 5. Papá, llévame al parque, papá, vamos, papá. Y a veces llegaba yo, no, pero estoy cansado, quiero descansar, déjame en paz. Vea y haz otra cosa. Entonces a veces tengo yo que poner a un lado mis deseos, el descanso, lo que sea, para hacer lo que ellos deseen. Ellos nada más quieren pasar tiempo conmigo. Ellos nada más querían estar conmigo. Y yo las desanimaba por el mero hecho de no querer levantarme y salir caminando al parque o algo. Yo entiendo que el trabajo es difícil, yo entiendo que a veces llegamos cansados, yo entiendo el asunto, hermanos, pero tenemos esa responsabilidad. Y es una manera en que provocamos a la ira y desanimamos a ellos. ¿Por qué? Porque de repente ellos van a entender, no, ya no le voy a preguntar, porque me va a decir que no. Me va a decir que no. Yo personalmente ahora en mi casa, en mi vida, yo he adoptado el modo de, en todo lo posible, les digo que sí a mis hijas. En todo lo posible. ¿Por qué? Porque hay momentos cuando les tengo que decir que no y ellas tienen que respetar mi decisión porque soy la autoridad. Pero en lo más posible que puedo, les voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque no quiero que se desanimen. No quiero que vayan a buscar ese amor de otra persona. Quiero que reciban ese amor de mí como su papá y de mi esposa como su mamá. Porque si no, anden en la calle buscando, anden en la escuela buscando y seguramente lo van a encontrar en otro lugar. Otra manera en que provocamos la ira y el desánimo a nuestros hijos es gobernando con puras reglas. El legalismo también, hermanos, mata la fe verdadera en los hijos. Mata el amor, mata la obediencia. Hermanos, los testigos tienen las reglas. Ellos son buenos con las reglas. Los mormones son buenos con las reglas. Los católicos buenos con las reglas, ¿no? Jesucristo no vino enseñando reglas. Jesucristo no vino predicando reglas. Él predicó principios para la vida. ¿Sí? Entonces nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado de imponer reglas. Yo he hablado con tanta gente que dice ser cristiana, que asiste a una iglesia con pura regla, y esa gente por lo externo
aparece que son buenas personas, pero por dentro ni tienen a Cristo. ¿Por qué? ¿Es fácil seguir la regla de llevar falda? ¿O es difícil? También con los hijos, es fácil que los hijos obedecen a una cierta edad. Es fácil. Pero nosotros como padres queremos llegar al corazón de nuestros hijos. Queremos alcanzar a sus corazones por Dios. ¿Sí? Entonces para mí no me importa si mis hijas me obedecen si no tengo sus corazones. Si Dios no tiene a sus corazones, pues ¿para qué sirve la obediencia? Lo mismo con nosotros, con nuestro Padre Dios. Si nosotros nada más obedecemos externamente, eso no es un placer para Dios. Él quiere a nuestros corazones y también a nosotros como padres. Al decir que los padres no deben exasperar a sus hijos, significa que no deben abusar de su autoridad. Hay una distinción entre lo que es la disciplina y los regaños o actitudes de crítica. La primera, que debe ser motivada por el amor, está indicada en la Biblia. No obstante, si critica al hijo constantemente, se sentirá desanimado. Hay que corregir lo necesario, pero en forma equilibrada, buscar ocasiones para felicitarlo también y animarlo también. Padres y madres, si ustedes esperen que sus hijos les amen, les respeten y les obedezcan de corazón, deben tratarles a ellos como su Padre Celestial le trata a usted. No deben tratarles de una manera severa, cruel o injusta. Hubo otra encuesta que era como una observación secular de unos médicos, y a los 5 o 6 años tomaron un grupo de personas y empezaron a observar a estos hijos dentro de su familia, y los observaban por no sé, unos 10 años, hasta que llegaban a los 15 años, 16 años. Ellos querían identificar las cosas esenciales para criar a un hijo que no sea rebelde. Entonces ellos empezaron a los 5 o 6 años a observar en familia a los hijos. Y pasaron como 10 años observando no sé cuántas familias. Y era una observación secular. No estamos hablando dentro de la iglesia, no estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de alguien pues que tenía religión ni nada. Pero al concluir los años, ellos decidieron y anotaron 4 cosas esenciales para criar a un hijo que no sea rebelde. Y recuérdense, estamos hablando de los seculares, ¿sí? No estamos hablando de la iglesia, de los cristianos ni nada. Las 4 cosas, ellos identificaron 4 cosas: la disciplina coherente, constante del padre, del papá. La disciplina constante, coherente del papá. La supervisión de una mamá. Un amor verdadero demostrado dentro del matrimonio, entre la pareja. Y la 4ª cosa, la cohesión de familia o la armonía dentro de la familia entre la mujer, el varón y los hijos. Hermanos,
Así ellos indicaron una familia cristiana, una familia bíblica, ¿o no? Nosotros, los padres, debemos disciplinar a nuestros hijos. Dice coherente y constante. Los niños necesitan la supervisión de la mamá, la crianza, pues, de una mamá. Dios nos manda a demostrar un amor dentro del matrimonio. Y tenemos que tener armonía entre la familia, ¿no? Entonces los seculares anotaron lo que Dios ha establecido desde el principio. Qué interesante, ¿no? Las exhortaciones aquí en Efesios 6, en el versículo 4, que siguen, implican que los padres animan, apoyen y encaucen al hijo para que se desarrolle alcance su potencial. Regresamos al versículo 4, vamos a ver la segunda parte. Dice, a los padres, en vez de provocarlos, nada más nos da dos mandatos aquí. En vez de hacer esto, pues haz esto. Él dice, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Aquí dice criadlos. Es un verbo activo. Incluye la ternura y el esfuerzo. Preparar al hijo a ser un sabio, pues un adulto sabio y responsable requiere que se sienta seguro en el amor de sus padres. Estos demuestran que valoran a los hijos por el cuidado, el tiempo, la atención y las energías que invierten en ellos. Los padres aquí, dice Pablo, deben criar a sus hijos en disciplina, que significa educar, entrenar, guiar hacia la madurez y la buena conducta. Abarca todo lo que un maestro hace por su discípulo y lo que un padre hace para llevar de la mano a su hijo, enseñarle el camino correcto y dirigirlo por él. Incluyen los aspectos positivos de la instrucción, exhortación, motivación y ejemplo, pero también la corrección y disciplina que opera cuando el hijo se desvía del camino recto. Ahora, todos entendemos, los chiquitos, pues ellos quieren experimentar con todo, ¿no? Quieren tocar lo que no deben tocar, quieren agarrar lo que no deben agarrar. ¿Y qué hacemos como padres? ¿O qué debemos hacer como padres? Tenemos que decirles, ¿no? Tenemos que enseñarles el camino. No, pues no por ahí, no, pero por aquí. O cualquier de ustedes va a dejar que su niño de 2 años se baje aquí en las escaleras y anda en la calle aquí. Ninguno. Entonces las escrituras dicen que el castigo es indispensable en la vida del niño. Incluso que los proverbios que ya muchos conocemos, en muchos proverbios habla de la disciplina. Y también que necesita el niño aprender temprano en la vida que el no conformarse a las normas sabias de conducta trae consecuencias negativas. Porque si no damos la enseñanza de una edad temprana, ¿qué pasaría con ellos cuando lleguen a una edad de 10, 12, 13, 15 años? ¿Ustedes creen que al llegar a los 10 años que va a obedecer el niño? ¿A los 15 años va a respetar a las autoridades? ¿Cómo está funcionando eso aquí en México? Bastante mal, dice. No funciona, hermanos. Este texto equilibra maravillosamente las responsabilidades de los padres para que entiendan que la corrección
se ejercita dentro de un ambiente de amor, cuidado y reflexión. En la predicación de hoy nos interesa meditar en la disciplina como el resultado de un compromiso de amor hacia la persona disciplinada, ¿sí? Hacia los hijos. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12 nos enseña pues cómo nuestro Padre Celestial pues nos disciplina a nosotros como sus hijos, como Él nos trata a nosotros como hijos. Hebreos 12, versículo 5 en adelante. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Note en primer lugar aquí en versículo 5 que la disciplina y el amor no son incompatibles. Al contrario, el autor de Hebreos aquí señala que una de las maneras en que conocemos el amor del Señor hacia nosotros es la disciplina. Otro comentarista dice: esta aparente contradicción entre la disciplina y el amor, porque muchos dicen que la disciplina pues no es amar al hijo, al disciplinarlo, dice este comentarista: esta aparente contradicción es más fácil de entender cuando no nos concentramos en el proceso de la disciplina, sino en el producto de dicha experiencia. La disciplina no se administra para obtener resultados a corto plazo. Es una inversión que producirá fruto a lo largo de muchos años. Quien disciplina con esta verdad en mente sabe que lo desagradable del momento es necesario para que en el futuro se vean los resultados positivos de las acciones tomadas. Esta es la perspectiva de la exhortación de Proverbios, donde dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Castígalo con vara y librará su alma del Seol. ¿Una vez ha usted pensado que la administración de la disciplina adecuada, pues en amor, tiene consecuencias relacionadas con la eternidad? Y yo digo también, hay que pensar la disciplina dada con enojo, gritería, la disciplina áspera, dura, también tiene consecuencias para la eternidad. Yo conozco tantos jóvenes que crecieron en hogares así y ya no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque su padre terrenal demostró el supuesto amor del Padre Celestial. Entonces ellos no confían en el Dios de los cielos, porque su Padre aquí en la tierra los trataba de una forma brusca, no una forma según la palabra. Hay que notar también en versículo 11, la persona disciplinada
no es la única que se duele en la experiencia. El que disciplina también sufre. Si usted ha disciplinado en amor a un hijo, sabrá que el corazón de un padre o madre sufre y se quebranta por tal acción. Experimentamos nosotros además desilusión por el comportamiento inapropiado que ha hecho necesaria la administración de la disciplina. Aquí dice que la disciplina no es gozoso en el momento. En este sentido podemos nosotros entender el dolor de nuestro Padre Celestial cuando se hace necesario que nos discipline. Seguramente su corazón se carga de tristeza por nuestras acciones inapropiadas que lo motivan a disciplinarnos. Mas por nuestro bien no desiste la disciplina. De la misma manera, nosotros que hemos sido llamados a formar a otros, debemos estar dispuestos a ejercitar la disciplina cuando sea necesario, con espíritu tierno, pero firme también. Hay un balance, hermanos, un balance. Es una parte esencial de nuestra labor como el pastor de nuestra familia. ¿Usted sabía que usted es el pastor de su familia? ¿Usted como papá es pastor de su familia? ¿Es su responsabilidad guiarlos hacia Dios, a cuidarlos, protegerlos, proveer sus necesidades como un buen pastor? Regresamos a Efesios 6. La segunda palabra aquí dice, bueno, eso es la disciplina. La segunda palabra dice amonestación. Amonestación es la educación verbal. Es enseñarles por medio de palabras. Y probablemente con más énfasis en las advertencias y el reproche, pero también incluye las instrucciones positivas. En 2 Timoteo 3, 14 al 17, no lo vamos a ver, pero Pablo, hablando a Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros como padres tenemos esa tarea para instruir a nuestros hijos con la palabra, y eso es lo que significa amonestar aquí. Puesto que el papel de las escrituras es entrenar y amonestar, entonces conviene que el niño esté familiarizado con las escrituras desde una edad temprana, ¿no? Y que aprenda a aplicarlas en su vida práctica durante sus años de desarrollo. Pero si usted como padre no conoce las escrituras, si usted como padre no aplica las escrituras en su propia vida, ¿cómo es posible que pueda exigir a sus hijos que apliquen la palabra de Dios en sus vidas también? Si usted no está dispuesto a hacerlo. La amonestación no debe ser solo de los padres, también dice en el Señor, es del Señor. Entonces la responsabilidad de los padres es llevar a la disciplina y la amonestación de Dios a la vida del hijo. Ellos son canales o instrumentos que están bajo la dirección del Padre y Maestro perfecto. Y a través de la enseñanza de las Escrituras y el modelo de los padres, en su obediencia a la misma norma, el hijo llega a conocer a Dios y tener comunión con Él. Al honrar y obedecer a sus padres, el hijo aprende a hacer lo mismo con Dios y someterse a las autoridades humanas también. Ahora, los padres deben enseñarles a sus hijos con su propio ejemplo piadoso y con palabras diarias de instrucción y ánimo.
Las madres también deben hacer lo mismo. Pero es importante donde está un papá, que los padres tomen el liderazgo en la enseñanza de los hijos. Los papás, voy a hablar a ustedes, no dejen que su esposa tome la carga de enseñar a sus hijos. Usted tiene la responsabilidad de guiarlos hacia Dios, guiarlos en la palabra. Muchos padres dejan la enseñanza de los hijos o lo espiritual a las mamás, a las esposas, y a veces las madres toman la responsabilidad y no permiten que los padres tomen la posesión de autoridad sobre sus hijos. Pero así no es lo que quiere el Señor. El esposo es la cabeza de su esposa y el padre es el responsable de la enseñanza y disciplina de los hijos. La mamá es su ayudante. Es su ayudante y debe seguir el ejemplo de su esposo al enseñar y educar a los hijos. Padres, otra vez, ustedes son responsables de enseñarles a sus hijos y de animarles a obedecer la palabra de Dios. No deben pensar que solamente le corresponde a la iglesia, a los pastores, a otro hermano más maduro. Dios les manda a ustedes como padres hacerlo. Ahora, vamos a 1 de Reyes 12, y el viernes vimos en el estudio de varones, vimos un pasaje y lo quiero aplicar hoy para nosotros los padres. Yo sé que no es el tema principal, yo sé que no es la aplicación principal del pasaje, pero lo vamos a aplicar. La 1 de Reyes 12. El hijo de Salomón, el Rabaón, tomó, después de morir Salomón, tomó el puesto de rey, su hijo, Roboam. Igual como José Luis el viernes. Sí. No voy a decir Jeroboam, pero Roboam tomó este lugar como rey. Y era un jovencito, él. Llegando al versículo 6, vemos que él buscaba consejería. Y él buscaba consejería de los ancianos del pueblo, porque él quería saber cómo puedo yo ser un buen rey, o cómo es que la gente me va a respetar. Entonces él, 1 de Reyes 12, versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dijo: el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejéis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Ahora, yo lo quiero aplicar de esta forma, hermanos. Yo sé que no es la aplicación del texto, pero podemos usar un texto para aplicarlo a nuestra situación también y no sacarlo fuera del contexto. Aquí
en versículo 7 tenemos un buen consejo de los ancianos. Y yo quiero poner a usted como padre aquí en este versículo. Pues lo voy a leer nuevamente. Y ellos le hablaron a usted diciendo: si usted fuere hoy siervo de su familia y los sirviere y respondiéndole buena palabra le hablare, ellos le servirán para siempre. Usted como padre, tome ese consejo. No busque otro consejo. No sea duro con su familia. No sea áspero con su familia. No sea de esa forma que hizo el rey Roboam con el pueblo, porque él perdió el pueblo. Él tenía oportunidad de hacer lo correcto de este día en adelante, y él tomó el camino equivocado. Un padre dijo: si yo tuviera la oportunidad de empezar de nuevo con mi familia, lo haría. Si tuviera yo oportunidad de comenzar de ceros con mi esposa, con mis hijos, pues lo haría. Y él dijo: demostraría una actitud de servidumbre hacia ellos. Demostraría de una manera mejor el amor hacia mi esposa delante de ellos. Escucharía mejor a mis hijos cuando me hablan, aún el más pequeño. Sería más honesto con mis faltas y no pretendería ser lo que no soy. Oraría de una manera diferente para mi familia. Pasaría más tiempo juntos con ellos, haciendo lo que ellos querían hacer. Hablaría de una forma diferente con ellos, con más paciencia y más amor. Demostraría mi agradecimiento de una forma más amorosa. Pues me arrepentiría delante de ellos cuando los fallo. Pero más que nada, si tuviera otra oportunidad de empezar de nuevo con mi familia, amaría más a Dios cada día, buscando las oportunidades de adorar a Dios delante de ellos, y así poner el ejemplo para mi familia. Esto es como los padres llenos del Espíritu Santo dirigen a sus familias. Quiero que vean aquí el versículo que ya hemos expuesto aquí, ya hemos predicado, Efesios, no, es Gálatas. Pero hemos hablado del fruto del Espíritu muchas veces. Y yo le pregunto a usted como padre, dice aquí, más el fruto del Espíritu es, y luego da los frutos del Espíritu. ¿Usted demuestra los frutos en su vida? ¿Usted tiene paciencia? ¿Tiene dominio propio usted? ¿Tiene humildad, bondad, amor? Ora. Eso debe de ser la meta de cada uno de nosotros, de vivir bajo el poder del Espíritu Santo en cada momento. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿Vamos a pecar? Sí. ¿Pero qué podemos hacer para empezar de nuevo? Usted puede empezar de nuevo. Mañana es otro día. Mañana es un día nuevo. Hay que reconocer sus errores, arrepentirse de ellos, buscar las oportunidades de adorar a Dios delante de su familia y servirle a su familia en el amor de Dios. Mañana es un día nuevo, hermanos. Vamos a orar.